El día de- Muy bien, entonces vamos a ver el tema que tenemos por hoy día. Ajá, por acá me comentan en el chat, es el cuerpo y sacrificio de la sangre de Jesús. Ajá, correcto. Es un sacramento, excelente, instituido en este caso por Jesucristo. Correcto. Muy bien, chicos, ello es la Eucaristía, ¿no? Y vamos a ver en qué momento es que se da, en qué momento se nos otorga a nosotros la Eucaristía, cómo es que se celebra esta Eucaristía y cuál es este culto, pues, ¿no? El culto eucarístico. Primero tenemos el tesoro de la iglesia. Los sacramentos son varios sacramentos, tanto en la iglesia, por ejemplo, católica, ¿no? En la iglesia cristiana, también las demás iglesias, que son como unos mandatos, unas leyes que se tienen que realizar, por decirlo así, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, el sacramento del bautismo. Me imagino que ustedes ya estarán bautizados, la mayoría de ustedes, tal vez. Otro sacramento, por ejemplo, también es el matrimonio, ¿no? Algo que vamos a realizarlo tal vez más adelante, ¿no? Cuando ya seamos adultos, pero sí tal vez por allí no nos queremos todavía cumplir ese sacramento, no estamos preparados porque es un gran compromiso, no solamente con la persona con la que vamos a contraer matrimonio, sino también con Dios. Si no llegamos a realizarlo, no hay tampoco, chicos, ningún problema. En la actualidad hay muchas personas que buscan crecer profesionalmente, ¿no? Y dejar un poquito de lado por allí el tema sentimental en este caso. Así que por ello no nos sintamos mal, tal vez si no eh, obtenemos, pues, no ese sacramento, si es que no llegamos en este caso al altar, como se dice, ¿no? Entonces vamos a ver que la Eucaristía es un recuerdo que nos deja Jesús. Es el pan y el vino que simbolizan, pues, ¿no? El cuerpo y la sangre de Cristo. Vamos a ver que en la Eucaristía está verdaderamente presente Jesús. Lo que nuestros ojos ven como pan y vino son en realidad, pues, el cuerpo y la sangre de Jesucristo. ¿Y dónde recordamos? A ver, hagamos ahí un poquito de memoria. Esta sangre y este cuerpo de Cristo, este pan y este vino, lo recordamos en la última cena. Recuerden, aquí es donde se instituye la Eucaristía, cuando Jesús está compartiendo con los apóstoles la última cena, ¿no? Es aquí cuando él le comunica, pues, ¿no? Todo lo que va a suceder, que uno de ellos lo va a traicionar. Y también ese momento, la última cena, Jesús aprovecha para decirle, pues, ¿no? Que todo lo que han estado haciendo durante ese lapso de tiempo que es todo Jesús en la tierra, que ellos lo continúen, ¿no? Diciendo que continúen, en este caso, realizando las misiones, que continúen predicando, que continúen, que hacer conocer, pues, ¿no? A las personas la misión de Dios. Vamos a ver que Él les dice, ¿no? Hacer esto en memoria mía, ¿no? Es decir, hacer todo lo que ya he mencionado como recuerdo mío. Es aquí donde Jesús acaba de entregar, pues, a su iglesia la pequeña memoria, ¿no? De su muerte y su resurrección a través de este pan y este vino. Vamos a aceptar acá a sus compañeros que todavía se unen. Vamos a ver el sacrificio de Jesús. Nosotros sabemos que Él fue enviado pues para liberarnos, para rescatar nuestros pecados, también de todo mal, de toda enfermedad. Este sacrificio que realizó Jesucristo es decisivo, ¿cierto? Para la salvación de todos, pues, ¿no? Nosotros las personas, de todos nosotros los humanos. Vamos a ver que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, cuando hay, en Semana Santa vemos los videos que recordamos su vida, su pasión, su muerte también de Jesús. Aquí tenemos una imagen de la última cena, por ejemplo, ¿no? Una famosa imagen donde está él allí con los apóstoles y está compartiendo, pues, ¿no? El pan y el vino, que simbolizaba su cuerpo y su sangre, porque era como una antesala, ¿no? A lo que iba a suceder. La Eucaristía es como un sacrificio, nos dice. Como nosotros sabemos, en la última cena se nos entregó el cuerpo y la sangre del Señor bajo pues la apariencia, ¿no? De un pan, bajo la apariencia de un vino. Y esta fue la anticipación de lo que iba a ocurrir en el monte del Calvario, de lo que iba a suceder. Entonces vamos a ver, chicos, que la Eucaristía es el recuerdo del sacrificio
de Cristo. Vamos a aceptar aquí. Ya sabemos que cuando Cristo estaba en la cruz, pues a él allí murió por las enfermedades, murió por nuestros pecados también. Él entregó su cuerpo y derramó su sangre en la cruz por nuestra salvación. Vamos a ver que fue una muestra de valor infinito también, ¿no? Porque recordemos que cuando Jesús estaba aquí en la tierra, él era un hombre así como nosotros, era un hombre con muchas virtudes, ¿no? También tal vez se enojaría, ¿no? Recuerden esta escena cuando él vota, pues, ¿no? A estos comerciantes de la iglesia, ¿no? Diciendo que lo habían convertido en un mercado. Es decir, vamos a ver también a un Jesús temperamental, así como somos nosotros. Vamos a ver que la participación en el sacrificio eucarístico, él se ofreció, pues, ¿no? Cristo, su misión era poder cumplir esta misión, el poder sacrificarse, pues, ¿no? Por todos nosotros, por toda la raza humana. Vamos a ver que nosotros, pues, los peregrinos, los fieles, participamos también en este sacrificio. Nosotros como iglesia también nos unimos en alabanza, en oraciones, recordando a Jesús y el sacrificio que él tuvo. Por ejemplo, ustedes han ido a misa, me imagino, tal vez no son, no van de manera continua, tal vez no se conectan, porque ahora también hay misas de manera virtual, pero yo sé que alguna vez han tenido que haber ido, tal vez cuando eran más pequeñitos, ahora que están más jovencitos. La misa tiene finalidades, no solamente es ir y poder escuchar la palabra de Dios, sino tiene finalidad, tiene un propósito. Nos dice, cada vez que se celebra el sacrificio de la Eucaristía, se van a cumplir 4 fines. Primero, adorar y alabar a Dios por su infinita bondad, por todo el amor que nos tiene. Dar gracias a Dios por todos los beneficios que obtenemos. Reparar, ¿no? Reparar a Dios por los pecados de toda la humanidad, ¿no? Pedir a Dios que nos perdone y pedir a Dios también su bendición por las necesidades de todos los hombres, tanto vivos como difuntos. Por ejemplo, el día lunes se celebró, se conmemoró el Día de Todos los Santos, el Día de los Muertos. Me imagino que tal vez allí ustedes habrán ido al cementerio, porque en algunos cementerios sí permitían el ingreso. Es aquí cuando nosotros, inclusive después de fallecidos, ¿no? Nuestros familiares, nuestros conocidos, tal vez amigos nuestros, todavía los recordamos, ¿no? Y realizamos oración cuando estamos allí cerca a su tumba, tal vez para que pueda alcanzar en el lugar en donde esté, pueda alcanzar la paz, ¿no? Pueda alcanzar la paz. Inclusive hasta ya bajo tierra, se podría decir, todavía pedimos por ellos. Entonces tenemos a la Eucaristía como sacramento. Jesucristo, mediante la Eucaristía, mediante este acto del pan, del vino, de entregarnos a nosotros, Él ofrece su cuerpo y su sangre, pero como un alimento espiritual, para que nosotros nos podamos llenar, podamos saciar nuestro espíritu. Llamamos a la Eucaristía un banquete pascual, porque Cristo nos entrega su cuerpo y su sangre. Cuando se celebra Semana Santa, no sé si ustedes han escuchado, también se le menciona la Pascua, ¿no? Inclusive hay el huevito de Pascua, el conejito, todo ello. No es algo, no es un invento, por decirlo así, porque en el momento cuando Jesús iba a hacer este sacrificio, iba a ser crucificado, ellos celebran, en este caso, las Pascuas. Ellos desde ese entonces ya celebraban la Pascua. ¿Y qué es lo que se celebra en la Pascua? Justo en esa época, ellos conmemoran que el cuerpo el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel, haya salido libre, haya obtenido su libertad de Egipto. Por eso es que ellos celebran y conmemoran la Pascua, ¿sí? Para nosotros, ¿qué es lo que significa la Pascua, este término, ¿no? Va mucho más allá de un huevito, va mucho más allá del conejito. La Pascua significa paso. En este caso es un paso donde nosotros, como personas, es un paso donde Jesús también va a otro plano. En este caso sabemos que en Semana Santa nosotros recordamos el sacrificio de Jesús y esa Pascua, ese paso que nosotros celebramos, es en memoria también ahora, pues, ¿no? De Jesucristo. Y el huevo, ¿qué es lo que simboliza el huevo? Porque también tiene su significado,
El huevito es ovalado, sabemos, ¿no? Sabemos que el huevito es ovalado y que cuando nosotros hablamos de los círculos, no tienen por allí comienzo, no tienen fin, ¿cierto? Porque no tienen esquinas, no tienen lados. Entonces, eso también simboliza el huevo, simboliza el paso para la espiritualidad, simboliza también algo puro, algo limpio, porque como sabemos, no tienen allí los bordecitos. Sus bordes son definidos, ¿no? En este caso no hay fin, no hay comienzo. Es por ello que es muy importante la Pascua para todos, ¿no? Para todos nosotros los cristianos. Y como les comento, va mucho más allá, pues, ¿no? Del huevito, del conejito. Por eso es siempre importante recordar la Pascua, ¿no? Este paso que da Jesús, este paso que nosotros también damos porque obtenemos la salvación. Aquí observamos otra imagen de la cena, ¿no? Por otro pintor. Recibir el sacramento de la Eucaristía requiere algunas disposiciones. Por ejemplo, estar incorporados, pertenecer a una iglesia, hallarse en gracia de Dios, ¿no? Sin conciencia de pecado mortal. Recordemos que ¿cuál es el pecado? El pecado mortal es el que obtenemos todos nosotros cuando nacemos, ¿no? Es aquel que se nos llegó, se nos concedió cuando cuando Eva, ¿no? Consume aquí del fruto prohibido, cuando ella, sabiendo que no podía en este caso consumir aquel fruto, que no nos mencionan cuál es, solo que nosotros atribuimos que es la manzanita, a esto simboliza, ¿no? El pecado mortal con el que nosotros pues nacemos, ¿no? El pecado original también. Entonces, con el sacramento de la Eucaristía fomentamos un espíritu de recogimiento, de oración, para ser conscientes de lo que estamos nosotros realizando, lo que estamos haciendo. También es señal de respeto a Cristo, hay que guardar el ayuno. ¿Alguna vez ustedes han ayunado, chicos? ¿Qué me pueden comentar ustedes sobre el ayuno? El ayuno va mucho más allá. Ahora he estado leyendo ayuno intermitente, he estado viendo, ¿no? Por acá me cuentan que sí, que se ha realizado el ayuno, correcto. Son ciertos días, un día, ciertas horas, donde el cuerpo, en este caso, no consume alimentos, ¿no? Pero no consume alimentos, ¿por qué, no? ¿Por qué no consumimos alimentos? Pues porque ese tiempo nosotros lo dedicamos en oración. Por ejemplo, cuando tenemos algún familiar enfermo o algún miembro de la iglesia está pasando muchas dificultades, lo que se aconseja es realizar ayuno, no solamente beber agua, comer por ahí un pancito y estar esas 12 horas, esas 14 horas de ayuno en constante oración. Los efectos de la comunión eucarística, los efectos de la Eucaristía, nos une íntimamente a Cristo, renueva nuestra gracia recibida por el bautismo y nos hace crecer también en el amor al prójimo. Recordemos que prójimo viene de próximo, quiere decir la persona que está a mi lado, la persona que está allí en mi casita, el vecino de mi barrio, es mi prójimo. Nos perdona los pecados y también nos cuida, pues no de cualquier mal, de cualquier cosa maligna, tal vez que por ahí pueda estar rondando o ante cualquier tentación. Entonces, en el culto eucarístico, Jesús está presente siempre en la iglesia de diversas maneras, en su palabra, en los sacramentos, en los pobres, en los enfermos, nos dice, ¿no? Que está la Eucaristía. Por ejemplo, a mí me gusta esa frase que dice que Dios ama más, quiere más, aprecia más a las manos que hacen, ¿no? Que a las bocas que hablan o que dicen, ¿no? Nosotros vamos a encontrar en el trayecto de nuestra vida diversas dificultades y vamos a encontrar diversos tipos de personas, ¿no? Y si nuestras posibilidades está, pues, ayudarlos, qué mejor que poder realizarlo, ¿no? El sacramento de la Eucaristía se debe rendir el culto de adoración a Dios y durante esta celebración tenemos que rendirle culto a Él, adoración a Él, alabanza también a Dios. El Día del Señor. ¿Han escuchado ustedes alguna vez el Día del Señor? ¿A qué hará alusión? ¿Qué nos querrá decir el Día del Señor? ¿Han visto ustedes, han escuchado? Yo creo que sí, tal vez sí han escuchado el Día del Señor. A ver, vamos a ver qué significa el Día del Señor. En el tercer mandamiento de la ley de Dios nos dice, ¿no? Que santificarás las fiestas.
¿Qué quiere decir eso? Ah, me dice Dios que no vaya a las fiestas, que no vaya al cumpleaños, que no vaya a los 15 años, a los 18. No, no, no necesariamente ello. Nos dice y nos hace referencia a que tenemos que alabar a Dios y a la necesidad de descanso por parte del hombre. Por ejemplo, nosotros trabajamos, nosotros estudiamos, en este caso ustedes están estudiando, tienen sus días de descanso, ¿no? Que son sábado, que son domingo y por allí algunos días excepcionales, pues, ¿no? Que tengamos que ingresar a clases un sábado. Pero mayormente descansamos esos 2 días. Entonces, recordemos cuando Dios hizo la creación, Él descansó, ¿no? El séptimo día Él descansó, en este caso el domingo. Es por ello que el domingo es un día que nosotros tenemos que descansar, no solamente para rendirle tributo a Dios, no solamente para ir a la misa, sino también para lo necesario que es el descanso para nosotros, para nuestro cuerpo, para el hombre. Para nosotros el sábado y el domingo pues son días muy importantes de descanso y de recogimiento para el Señor. Nosotros sabemos que tenemos que participar también de la Eucaristía, ¿no? Y aquí con un pequeño resumen, el sacramento de la Eucaristía ha sido instituida por Cristo, es el discurso, pues, ¿no? Del pan de vida, recordamos aquí la última cena, vamos a ver la transmisión de los poderes a los apóstoles, ¿no? Y a sus sucesores. En la Eucaristía, Cristo está realmente presente entre nosotros. La Eucaristía es el centro de la vida de todas las personas porque nosotros podemos acercarnos a la iglesia, podemos ser partícipes, en este caso, de la Eucaristía. Como sacramento, Cristo mismo nos da este alimento espiritual, hace actual, ¿no? Vamos a presenciar aquel sacrificio que realiza Jesús en la cruz. Hemos de estar en debidas disposiciones para recibir esta comunión y la celebración pues se da a través de la misa, a través del culto eucarístico donde se adora a Jesús y el domingo pues no cuando celebramos el que Cristo ha resucitado. Correcto, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda?